Facebook, así. Ya está igual, ¿eh? Sí, sí. Bueno, todavía... estamos ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Este, estoy, estoy potro. A ver, las nenas de... ¿Se acuerdan cuando Sandro tenía las nenas? Bueno. Bueno, hoy lo prometido es deuda. Una tarea enorme. Yo ya les dije hace un tiempo que yo no soy un historiador, yo soy un médico. ¿Por qué se me ocurre tomar anécdotas de ciertos hombres ilustres de la historia? Porque nos marcan ejemplos y tal vez por comparación nos damos cuenta de dónde estamos metidos desde hace mucho tiempo los argentinos. El concepto de hoy, y se van a ir dando cuenta a lo largo de la charla, es ver eh, el concepto de patria, que es muy difícil comentarlo si no es a través de la vida de un grande, como es el almirante Guillermo Brown. Un San Martín de los mares, para que tengan una idea, está comparado de esa manera. Bueno, y otro concepto que es, no, uno es el concepto de patria y otro es el concepto de cómo somos los argentinos desde que se fundó la patria, desde hace 200 años somos iguales. Te doy la definición de cínico. Un cínico no es solamente un mentiroso, no. La característica del cínico es que es un desvergonzado, es la desvergüenza. Una persona puede mentir por mil cosas, pero el cínico sabe que está mintiendo y no le importa nada. No tiene escrúpulos. ¿Sabes lo que significa la palabra escrúpulo? Escrúpulo viene del latín y es piedrita. O sea, el escrúpulo, scrupus es una piedra, pero escrúpulo es una piedrita, es la piedrita en el zapato. Eso es un escrúpulo. La gente que se le mete una piedra en el zapato no puede caminar, o sea, todo el tiempo tiene ese estorbo en el pie y no puede seguir caminando hasta que no se saque esa piedrita en el zapato. Por eso, por extensión, se habla de la palabra escrúpulo desde el punto de vista moral, porque ético, porque una persona sin escrúpulos puede hacer cualquier cosa y una persona sin escrúpulos es un cínico. Bueno, vamos a empezar entonces con la vida de este señor. Es cinematográfica, la verdad es cinematográfica. Está llena de coraje, de aventuras, de desventuras, de dramas. Si la agarrara a Steven Spielberg, gana 20 Oscar con esta película. Pero es argentino y ustedes saben, estamos en el culo del mundo. Muy bien, entonces vamos a empezar, porque hay muchas cosas para comentar. Hoy sí tengo ayuda a memoria porque hay tantos detalles, tantas cosas, investigando sobre esto. Cada combate tiene su crónica. Resultado, he tenido que leer, yo creo que hace mucho tiempo que no leía tanto y que no me hacía tanto resumen y cosas, frases textuales que les traje algunas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quién es este señor Guillermo Brown? Es un irlandés, nace en Foxford, en una ciudad de Irlanda, en 1777. Todo esto surgió porque el 22 de junio es el cumpleaños. Yo festejo los cumpleaños de los grandes hombres de la patria y no las fechas de muerte. Entonces, el 22 de junio se me ocurrió que este señor
merecía un estudio de su vida a fondo. Y bueno, las cosas se fueron dando de tal manera que no lo pude hacer hasta ahora, pero me voy a dar el gusto de hablar y de honrar la vida de este incomparable prócer argentino. Nace en 1777, un 22 de junio, ustedes ya saben. Irlanda estaba apretada por todos lados por Inglaterra, cuando no. Y entonces, católicos contra los protestantes que eran Inglaterra, ahogando las industrias de Irlanda, hasta que al final el padre, muerto de hambre con sus hijos, decide, porque Guillermo Brown era su hijo mayor, decide probar suerte e ir a Estados Unidos, cuando Guillermo tenía 9 años. Y entonces se lo lleva y le dice, bueno, vamos Guillermo y yo primero, nos instalamos, hay un amigo mío que me está esperando en Boston, y bueno, nos instalamos allá y en cuanto pueda les mando el pasaje para que se venga todo el resto de la familia. Y así se va, padre e hijo, llegan a Estados Unidos. Su amigo se había muerto de peste. Y entonces no tenía los familiares del amigo, no le dan ni 5 de bola, el padre se queda medio sin saber qué hacer, van a una pensión, no tenían plata, hasta que el padre también se enferma de peste y se muere en poco tiempo, pocos días se muere el padre. Así que Guillermo Brown se queda a los 9 años huérfano con su familia en Irlanda, con su mamá y sus hermanos en Irlanda, y él solo en Estados Unidos a los 9 años. Bueno, vaga por las calles, qué sé yo, hasta que al final lo agarra. Estaba por el puerto y un capitán de un buque norteamericano le dice, ¿querés subir y ser un grumete? Yo te ofrezco comida y... La cuestión que acepta y así se transforma en un grumete de un barco norteamericano. Y ahí se pasa 10 años pirateando, combatiendo, haciendo lo que podían, contrabandeando. Estamos hablando de 1787, así que imagínense. Bueno, ahí anda. Pasan 10 años y otra vez, fíjense qué loco, otra vez un barco inglés combate contra el barco norteamericano, lo vence, lo abordan y lo toman como botín de levas, que eran como esclavos y después los vendían y toda esta historia. La cuestión que estaba preso en el barco inglés y de golpe, ¿con quién se encuentra el barco inglés? Con otro barco francés que estaba en guerra con Inglaterra. La cuestión que lo abordan, combaten, Brown y los otros que estaban esclavos ahí, capturados, apoyan a los franceses, empiezan a sabotear a los propios del barco inglés y entonces termina ganando los franceses, abordan el barco y los tipos le dicen, no, pero nosotros nos habían abordado, somos de un barco norteamericano, mire, ustedes están en un barco inglés, son prisioneros franceses, punto, otra cosa. Y lo meten en una prisión, van a Francia y lo meten en una prisión que es la prisión de Metz, se llama Metz. El chabón, o sea que fíjense, ya lo que le pasa, y el chabón tenía 19 años, se tiene que ir con el padre se muere, 10 años solo, lo capturan los ingleses, después lo capturan los franceses y lo meten preso. Bueno, se escapa de la prisión de Metz y lo terminan agarrando. Entonces, como lo agarran, lo llevan a la prisión de Verdún. Verdún después va a ser famosa en la Primera Guerra Mundial. Bueno, llega a Verdún, lo meten en una... Dice, a vos acá no te va a ser tan fácil escapar. Lo llevan al último piso. Y ahí el tipo, bueno, como las películas, empieza a cavar al costado del catre donde dormía él y después lo tapaba con una bandera hasta que al final hace un agujero y se hace amigo del compañero de la celda de al lado, que era un inglés,
Y entre los dos van haciendo un agujero en el techo de la cárcel porque estaban en el último piso. Y entonces, bueno, hacen un agujero en el techo y se terminan escapando por los techos. Los persiguen por Francia, los tipos terminan pasando a Alemania. Y en Alemania sí consiguen pasar a Inglaterra después por un barco. Y ahí él empieza, porque claro, porque el amigo era inglés, el otro prisionero. Y entonces llegan a Inglaterra y Guillermo Brown empieza a meterse, claro, como tenía gran experiencia como marino, ya tenía 10 años de experiencia, con 20 años tenía 10 años de experiencia como marino, ya tenía el grado de capitán. Y entonces se mete en la Marina Mercante Inglesa. Y ahí, estando en Inglaterra, conoce a la familia Chitty, y dentro de la familia Chitty a Elizabeth Chitty, que es la que será su futura esposa, su esposa para toda la vida. Problema con los Chitty, protestantes. Él era católico. Entonces dice, ¿nuestros hijos cómo van a ser? Gran problema, quilombo familiar, no sé qué. Entonces al final se le ocurre decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Los hijos varones van a ser católicos, las hijas mujeres van a ser protestantes. ¿Te gusta? Sí, me gusta, le dice Elizabeth. Y entonces se terminan casando. En el año 1809, cuando ella tenía 32 años, se terminan casando. Y él era un aventurero, 1809, se le ocurre venir para el cono sur americano. Y entonces, la familia, imagínate, porque él vivía en Inglaterra, él comerciaba, hacía marina mercante, seguía ahí, pero él quería ver qué había, le habían hablado de las provincias del Río de la Plata. Bueno, la cuestión que en un momento le dice a la mujer, vamos a probar fortuna acá. Bueno, la familia le decía, ¿qué vas a ir a hacer al culo del mundo? Imagínense, si hoy es el culo del mundo, imagínense en el año 1809. A pesar de eso, a este irlandés no había quien lo moviera. Entonces se vinieron para acá. Se instalan en Montevideo y el tipo empieza a comerciar. Justo en 1810, en abril de 1810, entran a Buenos Aires. Claro, imagínense, 3 semanas antes de la Revolución de Mayo, Buenos Aires estaba febril. Era una cosa que el espíritu independentista, la gente revoleando, la gente discutiendo en la calle, los políticos, las cosas. Él se enloquece con eso. Sobre todo se enloquece porque él había vivido esta cosa de estar sojuzgado por Inglaterra y después, bueno, todas las miserias que tuvo. Resultado, dice, esta gente se está rebelando contra un poder increíble y no tienen nada, no tienen ni plata, no tienen ni armas, no tienen nada y sin embargo hablan de independencia. Bueno, entonces le dice a la mujer y se termina mudando. Pero en 1810, ya cuando se instala la revolución y toda esa historia, él comerciaba. Era un comerciante, vendía cueros, cosas, carne seca, carne de tasajo. Y entonces en Brasil, con todos los papeles en regla, llega a Brasil y los brasileños le confiscan el barco. Se quedan con el barco. Le dicen, no, usted el barco lo deja acá. ¿Cómo lo dejó acá? Ah, mira. Ahí estamos. Sí. Bueno, vuelve a Inglaterra, compra otro barco y se vuelve. La deja la mujer allá y se viene. Empieza a comerciar, se asocia con un tipo importante que era un americano que se llamaba Pio White. Compra otra fragata
En el medio pasó una cosa y es que en Montevideo los españoles le confiscan otro barco. No solamente se lo confiscan, sino que lo usan a la tripulación humillándola para que haga el empedrado de las calles de Montevideo, la gente los escupía, bueno, una cosa horrible. El tipo les agarra un odio a los españoles, ya les había agarrado un odio a los ingleses, a los portugueses, a los franceses y ahora a los españoles. Y entonces lo que hace es empezar a piratear. Él era un experto en eso. Y entonces parecía el zorro. De noche salía, abordaba barcos, se quedaba con los barcos, capturaba españoles y les sacaba información y después le daba información a los independentistas del Río de la Plata, de Buenos Aires. Y así se empezó a tener una fama de implacable, de ser un pirata implacable, súper eficaz, el tipo donde llegaba hacía un desastre y nunca lo podían agarrar, pero el tipo no quería que figurara, entonces, bueno, porque su mujer no quería, su mujer tenía mucho miedo de que se siguiera metiendo cada vez en mayor lío, ¿no? Bueno, esto sigue así, nace su segundo hijo en Inglaterra, que es Guillermo, que después moriría antes de que él muriera, 2 años antes, y en 1814 pasa lo siguiente, están en plena independencia, pero había un problema muy grave con Montevideo, porque Montevideo estaba sitiado por tierra por Artigas, pero por mar no había nadie. Y entonces los españoles podían estar 100 años con el sitio de Montevideo, que era una ciudad fortificada, porque seguían recibiendo todos lo que necesitaban por mar, desde elementos de comida, elementos, soldados, armamento. Al resultado no les importaba nada que estuvieran sitiados. Y entonces era un enorme obstáculo porque tener un lugar donde podía llegar todo el tiempo tropa, artillería, armamento, justamente en Montevideo ponía en jaque todo el movimiento independentista sudamericano. Entonces, deciden formar la Escuadra Nacional. Eligen tres tipos y de los 3 tipos eligen a Guillermo Brown como jefe de la Escuadra Nacional y ahí se ponen a armar la escuadra. Guillermo, Brown, lo que hace, dice, bueno, miren, me ofrezco él dice, le manda una carta a Juan Larrea, que había sido integrante de la Junta de Gobierno y que después es traicionado, pasan los años, se termina suicidando por las traiciones de los argentinos, una cosa horrible. En ese momento Juan Larrea era ministro de Hacienda, en ese momento era Posadas el director supremo y Posadas lo nombra jefe de la Escuadra Nacional. Así, 1814, lo nombran jefe de la Escuadra Nacional. Los españoles estaban llenos de dinero, barcos artillados, todo armado, barcos de guerra importantes, los argentinos no tenían nada, empiezan a comprar barcos. El mismo Brown se encarga de ponerle los cañones, empiezan a fundir hierro para los cañones, consiguen balas de cañón, vela, bueno, de todo. Él se encarga de todo, de armar la escuadra. Y entonces había un problema, que era no solamente el Río de la Plata, sino los ríos interiores. La isla Martín García era un bastión donde había cañones, y entonces los tipos era un obstáculo perfecto, era como una barrera, que cualquiera que quisiera entrar era detenido en la isla Martín García. Por lo tanto, lo primero que se les ocurre es tomar la isla. Y ahí se produce el primer combate de la Escuadra Nacional, que es la batalla o el combate
de la isla de Martín García. Eh, Uno piensa que se pegan 3, 4 cañonazos y los combates marinos terminan. Bueno, no, esto duró entre el 10 y el 15 de marzo de 1814. 5 días duró el combate de la isla de Martín García hasta que lo toman. El que defendía, el español, se llamaba Romarate, un tipo muy experimentado y que mandaba a toda la escuadra española. Y ahí va Brown. Estaban más o menos parejos en buques. Brown tenía 7 buques, Romarate tenía 9. Estaban parejos en cañones, en hombres. Él tenía una famosa fragata que se llamaba Hércules. Bueno, llegan a la isla, Martín García, por el lado derecho, digamos, por el lado del este, llegan a la isla y ¿qué pasa? Típico del río nuestro, que hay bajanta, hay bancos de arena, qué sé yo, habían cambiado el piloto y el piloto se confunde, vara la fragata Hércules, que encima era la fragata insignia, queda varada justo frente a los cañones españoles. Bueno, practicaban puntería con la fragata Hércules, hicieron un desastre con la fragata. Al final, la fragata varada, no podía maniobrar, no podía escaparse ni moverse para un lado o para otro, quedó con ciertos cañones apuntados a la isla y el resto recibía los cañonazos. Para darles una idea, cuando termina el combate, esta fragata la tuvieron que llevar medio remolcada, tenía 82 agujeros en el buque. 82. O sea, no se hundió de casualidad. De hecho, la tuvieron que remendar en el momento con cueros de vaca, y entonces la llamaban la fragata negra porque quedó toda negra adelante. Perdieron más de 100 hombres en la fragata Hércules. Más de 100 hombres muertos o heridos después de este intenso cañoneo. Pero él, esto fue el 10, el 11 consiguen sacarla, y él manda una carta urgente a Larrea diciéndole hay que tomar la isla igual, de cualquier manera. Bueno, siguen discutiendo que sí, que no. Mientras tanto, Romarate pide refuerzos, pero no se los mandan. Y entonces, ¿qué se le ocurre a Brown? Dice, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a tener que tomar la isla por tierra. Entonces desembarca 300 soldados de noche a las 2 de la mañana, que entran, los descubren, empiezan a tirotearse en el medio de la isla, finalmente avanzan, y entonces él, para distraer, porque si no, para distraer, empieza a cañonear el puerto, los españoles se ponen a defender el río y no defienden por tierra, y ahí entran estos 250, 300 soldados, finalmente toman el fuerte de Martín García. Los españoles que vivían en la isla, más los que quedaban, consiguen escaparse con algunos barcos. España, 10 muertos, 7 heridos, 50 prisioneros. Argentina, solamente de la fragata Hércules, 110 muertos. La fragata medio destruida, pero consiguen tomar la isla. Y esto es la primera victoria de la escuadra nacional argentina. No voy a terminar ni en pedo. Creo que me van a hacer 2 jueves para la vida de Guillermo Brown, porque si les cuento cada combate con detalle, pero esto sirve para que comprendamos cómo se manejaba este hombre, a puro coraje, porque en esa época no eran balas de cañón que te destrozaban, te pegaban, mataban gente. No es hoy se manejan todos con drones, cosas electrónicas. En ese momento era todo coraje. Y entonces, una vez que tomó Martín García, vuelve a Buenos Aires, Romarate se va hacia el norte, 3 buques de la Escuadra Nacional lo persiguen, los españoles los destrozan en un combate que se llama Arroyo de la China, los destrozan. No importa, a Brown no le importa, porque el objetivo de Brown era tomar el puerto de Montevideo, que era por donde entraban todos los refuerzos de... Entonces,
Al tipo no le importa nada lo del arroyo de la China y sigue adelante. Entre el 14 y el 17 de mayo del 14, o sea, esto fue 2 meses después de la batalla de Martín García, se manda a Guillermo Brown a conquistar Montevideo. Una cosa increíble. Lo primero que hace, sitia el puerto de Montevideo. Entonces los tipos dicen, pero mira que se viene a hacer un bloqueo del puerto de Montevideo. Bueno, así fue. Nadie podía salir ni entrar. Los barcos pescadores, los que traían cosas, los barcos de comercio que traían cosas, veían la escuadra artillada nacional y se iban. Entonces empezó a haber un problema de presión adentro de Montevideo que le decían, che, flacos, salgan a pelear con este tipo porque ¿cuánto tiempo va a durar este bloqueo? Y ahí estaba Brown bloqueando la cosa. Finalmente, ¿cuánto tenía? Esperen que busco la batalla de Montevideo. Bueno, eran parejos. Los españoles tenían 11 barcos, los argentinos 8. Estaban parejos en fuerzas de cañones, más o menos 150 cañones y el otro 147, más o menos 100 tripulantes cada uno. Y ahí empieza el tema. Sale la escuadra española para ofrecer batalla contra Brown, y Brown lo que hace es irse mar adentro. Y entonces los españoles dicen, pero mira esto, nos bloqueaban el puerto y ahora que salimos nosotros a pelear, se van corriendo, y entonces se fueron corriendo tras de ellos. Error, porque esa era una trampa que había hecho, se le había ocurrido a Guillermo Brown, los lleva a mar abierto, y una vez que los están persiguiendo en mar abierto, pega la vuelta de golpe y empieza el combate final contra los españoles. Brown se metía de frente y a puro tiro de cañón. Era así. Tan es así que en un momento, para coordinar mejor la batalla, se pasa a un barco, a una embarcación de menor calado para tener mayor movilidad en el río. Y en el medio del combate, un cañonazo que dispara este barco de menor calado, el cañón al disparar hace retroceso y le fractura la pierna a Brown. Gran desesperación de sus subordinados, entonces lo meten en un bote y lo llevan a la fragata Hércules de vuelta, porque ahí estaba el médico cirujano, el doctor Campbell, que no tenía nada, en ese momento no le habían dejado nada, porque a nadie se le había ocurrido qué es lo que más necesita la tropa en ese momento. El tipo dice, la verdad, me hubieran dejado vendas, esparadrapo y nada más, pero no, la verdad que no tenía elementos. Bueno, lo suben a Brown a la fragata Hércules y le dice Campbell, bueno, vamos al camarote. Ni en pedo a camarote, yo me quedo acá dirigiendo la batalla. El tipo estaba con la bocina era como un megáfono, pero de hojalata, y con eso gritaban a los otros barcos y todo. Brown ya había diseñado en la escuadra nacional un sistema con banderas donde se podían decir cualquier cosa simplemente a la vista del catalejo. Resultado, había una total coordinación de los barcos argentinos, de los barcos de las Provincias Unidas, que en ese momento todavía no era Argentina, y los españoles medio se empiezan a descoordinar, empiezan a hacer acciones incoordinadas, tanto que en un momento, bueno, Campbell le dice, pero no le voy a reducir la fractura acá, hágalo acá, en cubierta. La cubierta ya estaba barrida en sangre. Bueno, ahí arranca Campbell y le reduce la fractura en el medio del combate, con el tipo diciendo, proceda. Le dice, usted es un obcecado. Dice, usted proceda, reduzca la fractura que yo tengo que seguir peleando. Y así fue. Le redujeron la fractura en el medio del combate de Montevideo. Y el tipo siguió, se puso pálido, aguantó el dolor y siguió a los gritos, dando órdenes para cómo tenían que combatir.
Nunca se recuperó bien de esa fractura, tuvo que usar bastón el resto de su vida, porque se le redujeron como pudieron en el medio de un combate encubierta de su fragata famosa Hércules. Bueno, 500, bueno, hace un desastre Brown con los españoles en el combate de Montevideo, tanto que desarma la escuadra. Dos buques quemados, tres buques capturados, varios buques se escaparon directamente a España. Y fíjense lo que dice Brown cuando hace el informe de la batalla y le dice, hay más o menos 500 prisioneros tomó Guillermo Brown. El número de oficiales de distintas jerarquías es inmensa en proporción con el de marinos y soldados. La Hércules aún se encontraba a la cabeza y acercándose rápidamente a los buques de retaguardia, disparó un par de andanadas que produjo tal desorden en esa parte de la escuadra que en el transcurso de pocos minutos el bergantín San José y las naves Neptuno y Paloma se rindieron y tengo el placer de informar a la sensibilidad de su excelencia, o sea, del director supremo, que aparentemente pocas fueron las vidas que se perdieron en ambos bandos. Según parece, miren lo que dice, se proponían cortarnos el pescuezo a todos, habiéndose distribuido al intento largos cuchillos, lo que es apenas creíble. El tipo era honorable. El tipo no se ensañaba con los prisioneros, sin embargo, encuentra estos que habían repartido cuchillos para degollarlos a todos. Sea de ello lo que fuere, serán tratados como prisioneros de guerra. El usar represalias demostraría debilidad nuestra. Y el perdonar sería generosidad. La crueldad se vigoriza con actos de la misma naturaleza. A gente así hay que enseñarle mediante el buen ejemplo y no con represalias. Fíjense lo que ya opinaba un grande de la historia, como Guillermo Brown, puro coraje. Destrozó la escuadra española y esto significó para España un durísimo golpe. A partir de ahí toma la ciudad de Montevideo, entró con su fragata Hércules al puerto de Montevideo y saluda con un cañonazo a los uruguayos, bueno, que no eran uruguayos en ese momento. Esto fue entonces en mayo de 1814. Destruida el puerto de Montevideo y el lugar de abastecimiento de todo lo que era la parte atlántica del reino español, esto genera un enorme avance para todo lo que es el movimiento revolucionario americano. Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, comenta sobre esto y dice: las dos grandes empresas de la época, cuyo mérito apreciará la posteridad más que nosotros, son la destrucción de la escuadra de Montevideo y la empresa de pasar los Andes para cooperar a la libertad de Chile. O sea, ya en ese entonces, Brown y San Martín, que nunca se encontraron, nunca se conocieron, fueron los dos más importantes personajes de la libertad americana en esa época. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? 10 minutos más todavía tengo. No voy a terminar hoy, pero quiero que sepan. Esto es España. La guerra contra España, formación de la primera escuadra nacional, ok. Y entonces, ahí empieza la runfla política, como pasa hoy. Le dicen, bueno, ahora hay que ir para el lado de Chile. Entonces hay que empezar a sembrar el pánico en el Pacífico. Entonces Brown le dice, bueno, me dan patente de corso. Antes, cuando no había escuadras, los estados podían darle patente de corso, que era un contrato donde los tipos tomaban barcos, guerreaban para un determinado país o sector,
y se quedaban con un porcentaje de lo que capturaban, ¿no? Oficialmente pertenecían al país esos barcos y no podían romper ciertas reglas, etcétera. Ok, y le dicen, bueno, perfecto, la gente, ya los políticos en Buenos Aires le dicen, Brown, entre nosotros, ¿no? Manda 4 barcos y vos quedate acá porque vos ya sos importante y entonces te necesitamos para empezar a forzar la cosa política que tenemos que obtener ciertas ventajas, vos me vas a entender, no sé qué. Hace 200 años de esto y ya empezaban todos estas intrigas de la corte, nada más que la Revolución Americana. Brown arma una escuadra solo con 4 barcos, que en realidad se terminó formando 4 barcos. Él se va con 2 nada más. Y supuestamente iba a ir el hermano de él a comandar esta expedición por el Pacífico. Y Brown no aguanta, habla con su mujer y le dice, mira, yo me voy a embarcar, yo voy a ir yo al Pacífico. Pero si te dijeron que no, a mí qué me importa. Dice, estos tipos me quieren acá para otra cosa. Yo soy un guerrero, yo tengo que ir allá. Finalmente, el directorio le dice que sí, arma la escuadra, prepara todo y van a ir a buscar carne de tasajo, que es carne seca, como un charqui, digamos, a Colonia. Y a último momento el tipo se sube a un barco, se sube a la fragata de Hércules y se va a Montevideo. Ahí, a Colonia, ahí se ponen locos todo lo del directorio, le dice, vuelva para acá, le dice, usted no se puede ir. Y el tipo dice, a mí no me importa, yo no, de acá no me bajan. Y Brown manda una carta. Fíjense lo que dice en el año 1815. Le dice, estoy contento por alejarme de un lugar, que es Buenos Aires, donde veo a los hombres honestos despreciados y a los pícaros favorecidos. Esto se lo dice Brown al director supremo, al directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por supuesto, enloquecen. Y entonces, en un acuerdo reservado, el directorio dice lo siguiente de Brown. ¿Se das cuenta que somos unos hijos de puta, somos unos traidores? Perdón por las palabras, pero el director supremo, en un acuerdo reservado, dice lo siguiente. Su conducta es desarreglada, insubordinada y de la entera desaprobación del gobierno, y por lo tanto se lo considera despojado del mando de la comandancia de la Marina, o sea, lo degradan, y de todo goce de sueldo, le quitan el sueldo, le quitan la comandancia de la Escuadra Nacional, la autorización que se le ha dado el 19 del corriente solo ha tenido por objeto atraer a la dependencia del gobierno los buques que comanda y no exponer los fondos nacionales invertidos en ellos, escuchá esta, a la violencia del carácter altivo de este extranjero. O sea, mientras se la jugó Martín García, mientras se fracturó la pierna en el combate, mientras le metieron 82 agujeros en la fragata Hércules, era un héroe. Ahora que se quiere ir a la campaña del Pacífico y que los desobedece porque empezó la runfla política inmunda, el carácter altivo de este extranjero, que es un poco lo mismo que también decían de San Martín. El poder central desconfiaba de San Martín y decían, este extranjero
este nos va a cagar en algún momento, decían, de San Martín, ¿eh? Por eso le quitaban apoyo, no le mandaban nada. Así es como Brown, desobedeciendo, degradado, sin sueldo. La fragata se la había regalado las Provincias Unidas. Al final, el directorio, después de la batalla de Martín García y de Montevideo, le regalan la fragata Hércules a Brown. La fragata era propia. No importa, no les importa nada. El tipo va con patentes de corso. A partir de ahí no se comunica más como por 2 años, porque claro, las comunicaciones, hoy no hay, allá no había teléfonos satelitales, no había WhatsApp. Así que el tipo se va, pasa por todo el sur, atraviesa el estrecho de Magallanes. En medio de pasar el estrecho, se fueron 2 fragatas nada más. Después se encuentran con las otras 2. Lo pierde a su hermano. Su hermano en un momento rompe ¿cómo se llama? El tajamar, que es lo que hay adelante justamente para abrir la corriente de agua del barco, y se empieza a ir, lo agarra la cosa y lo pierde, y dice, bueno, se murió, dice Brown finalmente. Bueno, toda una peripecia para pasar al lado del Pacífico. Llega al Pacífico creyendo que iba a estar solo, él solo, y de golpe se encuentra con su hermano que lo estaba esperando, que finalmente había reparado la nave, no sé qué. Y se encuentran con otros 2 que venían, y así inician la campaña del Pacífico, que era de piratas, bueno, no de piratas, de corsos. O sea, los tipos empiezan a tomar naves, toman prisioneros, queman más de 15 naves en el interín, siembran el terror en el Pacífico. Los españoles que habían en el Pacífico no entendían nada, de dónde habían salido estas naves, quiénes eran. El tipo llega al Callao, que era la fortificación, el puerto del Callao era la fortificación más importante de toda América del Sur, y lo bloquea. Entra de golpe de noche, porque le encantaba combatir de noche, entra de noche con los 4 barcos y empieza los bombazos contra el puerto del Callao. Nadie entendía nada, tenían terror, pánico, no sabían qué hacer, empezaron con tiros de fusil, bueno, un desastre. Los mantiene bloqueados más de 20 días, tuvo casi 24 días con el puerto del Callao bloqueado, los españoles sin saber qué hacer. Empezaron a tener terror, no sabían cuántos eran, no sabían qué, sabían que Brown era un diablo y le tenían terror. Sí, bueno, se va de ahí, sigue para el norte, entra en el río Guayas porque él quería llegar a Guayaquil. Entra en el río Guayas y ahí ¿qué pasa? Encalla, deja los otros 3 barcos afuera en la boca del río y se mete solo en el río Guayas. Cuando llega a la vista de Guayaquil, encalla el barco otra vez, queda varado en la arena y ahí otra vez lo cagan a tiro, no sé qué. El río estaba lleno de cocodrilos. Bueno, ahí empiezan los españoles, claro, con el barco encallado, solo, empiezan a tirarle con todo. Finalmente, él se tira al agua con 2 marineros. A los 2 marineros los matan a balazos. Finalmente, él vuelve a subir a la fragata y se entrega. Y ahí lo toman prisionero en Guayaquil al almirante Brown, con su barco. Bueno, finalmente el gobernador lo invita a cenar, porque el tipo tenía un porte, una cosa, se quedó empapado, envuelto, agarró su bandera, se envolvió en la bandera y así entró en Guayaquil, la gente lo miraba con respeto. Finalmente el gobernador lo invita a cenar, el tipo cena con todo el mundo ahí. Impresionante. Pero estaban los otros 3 barcos afuera, en el estuario del río. La cuestión que cuando se enteran, el buque varado, los españoles estaban esperando que llegaran refuerzos porque tenían terror con imagínate, tenemos un super prisionero, hay que entregarlo a España. Pero claro, estaban los otros 3 barcos afuera. Los barcos se mandan hasta Guayaquil y empiezan a los bombazos con el puerto. Finalmente le dicen, o nos entregan a Brown
o lo destrozamos. Y finalmente les devuelven a Brown. Una cosa increíble. Y Brown sale otra vez con su bandera, se sube. Para esto habían sacado la fragata Hércules y se van de Guayaquil, a pesar de haber perdido la batalla de Guayaquil, y de haber quedado prisionero. Se escapa porque se lo devuelven a estos 3 barcos, ahora que quedaban 4 otra vez. Bueno, ahí Brown los deja, los tipos siguen guerreando, él vuelve con la fragata, bueno, pasa por la isla de Pascua, quiere volver a las Provincias Unidas y llega a las Islas Malvinas, no puede atracar, finalmente termina yendo al norte. En Nueva Granada, llega hasta Nueva Granada, llega hasta el Caribe, quiere comprar provisiones, ahí los ingleses le quieren tomar el barco, le quieren abordar el barco en el puerto, Brown se pone loco, bueno, finalmente los ingleses le piden disculpas, no sé qué, le dicen que lo van a llevar a tal lugar, porque no sé qué, lo engañan, cuando se lo llevan, lo vuelven a abordar, lo tiran, se quedan con la famosa fragata Hércules, que después la subastan. Brown lo considera un acto de piratería, inicia un juicio. Bueno, lo tiran en una isla, lo tiran en un puerto de pescadores. El tipo se enferma de fiebre tifoidea, después hace una encefalitis, se cae, se rompe costilla, otra vez la pierna, bueno, hace una fractura del cráneo, está no sé cuántos meses enfermo y finalmente consigue tomarse un barco. ¿Y dónde se va? A Inglaterra. Y en Inglaterra él no sabía nada, pero en Argentina, bueno, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, a su mujer no tenía un centavo, los del gobierno le habían prohibido, porque lo consideraban a Brown un traidor, entonces le habían prohibido que se fuera y no le daban un centavo. La cuestión que la mujer, no sé con qué manganeta, se va a Uruguay y de Uruguay se escapa y se va a Inglaterra con su familia. Y Brown también va a Inglaterra después de que termina en después de toda esta cosa del Caribe, termina siendo Inglaterra y se le encuentra de casualidad su mujer allá. Vamos a parar acá. No me alcanza un solo día para hablar de este hombre. Fíjense las peripecias que pasó. Hasta ahora, primera escuadra nacional la arma él, destruye a la escuadra española, hace casi 2 años de corso, como corsario, en todo el Pacífico, siembra el terror a las naves con bandera argentina, con bandera este, de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, y finalmente termina preso en Guayaquil, pero después se escapa y termina casi muriéndose en el Caribe, en las Antillas. Vamos a parar acá. La vida de Brown merece otro jueves más. Por supuesto, me puedo equivocar, la verdad que disculpen si hay errores históricos, puede haberlos perfectamente, porque la verdad, con tantas cosas yo no soy un experto en historia, soy solo un médico. Pero bueno, lo que hay es buena voluntad y ganas de saber. Nos vemos el jueves que viene con la segunda parte, que es tan interesante como la primera, porque después vuelve a armar 2 veces más la escuadra nacional, aunque no les parezca creíble, lo vuelven a llamar 2 veces más para que arme la escuadra nacional, que la desarmaron los argentinos como siempre. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Vieron que yo les contaba que mis hijos me cargan con que Dios les bendiga. Bueno, que Dios en cualquiera de sus formas y nombres
nos bendiga a todos. Gracias.